Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar viendo actualizaciones de casos. Esto es algo que prometí hace ya bastante tiempo, pero no podía cumplir porque de a poco se iba llenando la lista de casos y ni siquiera llego a cubrir en este video todo. Me falta el caso de Devani, el de Gabby Petito, el de Alexis Sharkley y el de Faith Hedgepeth, por nombrar algunos. Así que vamos a hacer una segunda parte de actualizaciones ya para principios del 2023, para seguir un poco con todo esto, para completar esa lista que todavía tengo pendiente. Por ahora vamos a ver 4 casos que tuvieron actualizaciones de las cuales no pude hablar antes. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Vamos a hablar primero entonces del caso de Sherry Papini. Por si no recuerdan qué caso es, pueden verlo ahí en la que está en pantalla, también lo voy a dejar en la descripción, pero este caso ya lo hice en el canal hace un tiempo. Poco tiempo después, de hecho, salió la actualización. Así que hablemos un poco de esta historia. Su nombre completo es Sherry Louise Greff de Papini y nació en el año 1982. Al momento de los hechos estaba casada con Keith Papini desde el año 2009. Juntos tuvieron 2 hijos, Tyler y Violet. Hasta el momento de los hechos no se sabía mucho del pasado de Papini. Todos la veían como una madre ejemplar y una persona que tenía el matrimonio perfecto. Los hechos ocurren en el año 2016, cuando el 2 de noviembre de ese año Papini desaparece de un momento para el otro. Su esposo, el primero en notar su ausencia, llama a la policía cuando encuentra el celular de su esposa tirado en el suelo al costado de una ruta a 1 kilómetro de su casa. Durante los días que estuvo desaparecida, el caso de Sherry Papini ganó gran atención a nivel nacional. Keith estaba realmente desesperado por encontrar a su esposa y madre de sus hijos. Se viralizó la cara de Sherry por las redes sociales, se crearon cuentas para recaudar fondos para la investigación y también para ofrecer recompensas. Finalmente, Papini apareció con vida 22 días después de su desaparición, el 24 de noviembre, que era el Día de Acción de Gracias. Fue encontrada por una mujer que pasaba por la ruta cerca de Yolo County. En ese momento Papini estaba desesperada corriendo mientras agitaba una remera. Tenía gran cantidad de marcas de golpes y moretones y también tenía una correa atada a su cintura. Desde que Papini apareció con vida, prácticamente se recluyó y no salió públicamente a contar ningún detalle. Según se pudo saber por lo que contó su esposo, quien era el único que salía a dar declaraciones, y alguna información que hicieron pública los investigadores, la historia que contó Papini fue la siguiente. El día de su desaparición fue asaltada por 2 mujeres mientras ella estaba corriendo por la ruta como hacía habitualmente. A partir de ese momento dijo no recordar muchos detalles. Declaró que estuvo con los ojos vendados la mayor parte del tiempo y que sus secuestradores hablaban en español, así que no podía entender nada de lo que decían. Dijo que la dejaron escapar porque no se ponían de acuerdo en qué hacer con ella y sentían mucha presión con la popularidad que alcanzó el caso. Una de las pistas claves que hallaron los investigadores en esos momentos fue que al recolectar ADN de la ropa de Papini, encontraron 2 muestras de ADN no identificados, una muestra de mujer y otra de hombre. Esto ponía en duda la versión de Papini de haber pasado 3 semanas secuestrada con 2 mujeres. Con el tiempo el caso de Papini fue perdiendo interés en la prensa, pero los investigadores siguieron trabajando durante años. Es así que en el 2022, el 4 de marzo más específicamente, Papini fue arrestada bajo los cargos de mentir a agentes federales y también por fraude postal. Según informaron agentes del FBI, se encontraron pruebas que demuestran que Papini fingió su propio secuestro. Gracias a avanzadas técnicas de detección de ADN, pudieron identificar el ADN del hombre encontrado en la ropa de Papini en una base de datos de familias de ADN. La familia de ADN encontrada identificaba a un hombre ligado al pasado de Papini. Era su exnovio, cuya identidad no fue revelada. Cuando los agentes del FBI entrevistaron a este hombre, él les confesó que Papini había estado en su casa y él la ayudó a fingir el secuestro. Según lo que contó esta persona, Papini lo había contactado y le dijo que su esposo la maltrataba y la golpeaba y que por eso quería escapar de forma segura.
Este hombre la ayudó ya que había sido su pareja y, según sus propias palabras, tenía la esperanza de tener un nuevo romance con ella. En su declaración contó cómo ayudó a Papini a autoinfligirse daño, aunque sin agredirla directamente. Luego contó que Papini empezó a extrañar a sus hijos y entonces él la llevó hasta la ruta donde posteriormente fue encontrada. Actualmente Papini está en prisión en espera del juicio. Mentirle a agentes federales es un delito y Papini durante años mantuvo su historia a pesar de que los investigadores le decían que tenía pruebas de que ella no había sido secuestrada. Además está imputada por fraude postal ya que recibió $30.000 del Fondo de Compensación de Víctimas del Estado. De ser hallada culpable de los cargos, podría recibir hasta 20 años de prisión. Y sí, este caso es básicamente el plot de Gone Girl, pero es real. El siguiente caso es el de los Delphi Murders. De este hablé hace relativamente poco, también es conocido como los asesinatos de Snapchat. Repasemos lo que ocurrió. El 14 de febrero de 2017, los cuerpos de Abigail Williams, de 13 años, y de Liberty German, de 14 años, fueron descubiertos cerca del Monon High Bridge Trail, que forma parte de los senderos históricos Delphi en Delphos, Indiana, Estados Unidos. Es decir, en esta especie de zona boscosa que probablemente están viendo ahora mismo. Se descubrieron sus cuerpos después de que las jóvenes hubieran desaparecido del mismo sendero el día anterior. Lo que sorprendió del caso en realidad fue que antes de ser atacadas las chicas, lograron grabar en sus teléfonos al hombre que las estaba siguiendo. Es decir, en algún momento sintieron que algo estaba mal y empezaron a grabarlo. Esta es una de las mejores pistas que alguna vez vi en un caso, en la cual realmente se tenía el cómo caminaba el hombre, cómo era su figura, que era un hombre, y de hecho también se tenía su voz. Esa es la breve descripción que tengo del caso. Ellas salieron a dar un paseo, estaban arriba de un puente en un sendero, sacaron videos directamente desde Snapchat, la aplicación, pero la policía no liberó toda la información que tenían por una u otra razón. Finalmente, después de todo el esfuerzo que se hizo teniendo en cuenta que rescataron esta información tan importante, finalmente podemos decir que quizá el caso está resuelto. Y digo quizá porque todavía falta el juicio y todo lo demás, pero puede ser que tengamos la solución. Después de muchas idas y vueltas de buscar sospechosos acá y allá, el 26 de octubre de 2022, un sospechoso fue detenido y compareció en el tribunal el 28 de octubre. El 31 de octubre de 2022, la Policía Estatal de Indiana anunció que el sospechoso había sido acusado de 2 cargos de asesinato en el caso. Su juicio está programado para comenzar en marzo de 2023. El detenido en cuestión es Richard Allen, un hombre de 50 años de Delphi, quien además presentó una declaración de no culpabilidad. Él ya había sido entrevistado. Cuando fue entrevistado entonces en el 2017, él dijo que estaba en el mismo sendero que las chicas, que la tarde de los asesinatos había estado ahí. Ya después, el 13 de octubre del 2022, le dijo a la policía que las había visto en el Puente de la Libertad al este y que se había dirigido al puente Monon High, cerca de donde las chicas habían sido encontradas. Este año, en el 2022, Allen de nuevo admitió a la policía que estaba en el mismo camino, pero negó conocer a las 2 víctimas y negó cualquier participación en sus asesinatos. Y la realidad es que desde el 2017 él nunca cambió lo que decía. En todo momento se ubicaba en el lugar donde las chicas fueron asesinadas a la hora en la cual ellas estaban ahí. Además de todo esto, un arma que tenía Allen fue vinculada a la escena del crimen. Según el video recuperado de uno de los teléfonos de las chicas, Abby o Libby mencionan la palabra arma cuando el hombre se les acerca. Resulta que a menos de 1 metro de uno de los cuerpos se encontró una bala no gastada que le pertenecía o que más bien había pasado por el arma que Allen tenía. Es decir, en el medio del bosque, al lado de uno de los cuerpos, se encontró una bala. Y la razón de esto, de que estas cosas pasen, suele ser que el arma en sí se traba, pasa algo, hay un problema y entonces sale la bala sin gastarse. Esto es evidencia importante porque entonces se podía agarrar esa bala y compararla con el arma que tenía Allen en su casa. Además, por alguna razón, en lugar de mentir o simplemente inventarse una historia, Allen dijo que jamás le prestaría su arma a otra persona. Por lo tanto, él tuvo que haberlo usado. De momento no se sabe mucho más, esa es toda la información que tenemos. Yo ya hablé de esto más en profundidad, así que de vuelta, y como en los otros casos, se los dejo abajo en la descripción.
El siguiente caso es uno del cual no hablé en el canal, pero del cual quería hacer un video. Me lo vienen pidiendo hace muchísimo tiempo, pero recientemente salió una actualización importante, así que les voy a hablar acerca de este caso y después voy a hacer un video aparte hablando bien acerca del mismo. Y es este chico que ven en pantalla, conocido como The Boy in the Box, o también el niño desconocido de América. Es un chico cuyo cuerpo desnudo y maltratado fue encontrado en una caja de cartón en la sección Fox Chase en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de febrero de 1957. Y permaneció como un misterio por mucho tiempo. Incluso ahora hay algunos detalles que no se aclararon del todo. Además, cuando fue encontrado parecía haber sido aseado y recién arreglado, con un corte de pelo reciente y las uñas recortadas, aunque había sufrido abusos físicos extensos antes de su muerte con múltiples hematomas en su cuerpo. Aparte, se descubrió que estaba desnutrido. El cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas de las cuales fueron quirúrgicas, sobre todo en el tobillo, la ingle y la barbilla. Se cree tanto por la policía como por la opinión pública que la causa de la muerte fue un homicidio por traumatismo con un objeto contundente. Es decir, que lo golpearon hasta matarlo. Ahora, desde entonces, a pesar de que las fotos estaban por todas partes y de que se hizo un esfuerzo durante años por encontrarlo y de que es un caso bastante conocido, nadie reclamó el cuerpo, nadie dijo que lo conocía, nadie dijo ser familiar. Así que por años su caso permaneció abierto. Sigue estando abierto porque todavía no descubrimos todo, pero al menos sabemos quién es. Entonces, la policía abrió una investigación el 25 de febrero de 1957. Se tomaron las huellas dactilares del niño y al principio la policía se mostró bastante optimista de que podrían identificarlo, pero eso no pasó. El caso empezó a atraer mucha atención y se imprimieron 400.000 volantes con la imagen del niño. Claramente en ese momento no eran imágenes reconstruidas, solamente fotos del cuerpo y de la cara. También se buscó en la zona con cientos de oficiales para reconocer si había alguna cosa importante para el caso. Se encontró una gorra, una bufanda de niño y un pañuelo blanco de hombre con la letra G bordada en una esquina. Pero toda esta evidencia no sirvió de nada. También, otra de las cosas que se hicieron fue vestir al niño, sentarlo y hacer una foto post-mortem. Esto no era tan raro. Hubo una época en la que las fotos post-mortem, es decir, después de que la persona había muerto, eran bastante comunes. Y eso es lo que se hizo para intentar identificarlo mejor, porque por ahí con la ropa y en una posición normal podrían entender quién era. Por ahí algún familiar lejano lo reconociera. De vuelta, no pasó nada. Es así como la identidad de este niño no se descubrió por más de 65 años. El 21 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos publicó una reconstrucción facial digital de la víctima y fue añadida a su base de datos. En agosto de 2018, Bárbara Ray Bender, la genealogista genética que ayudó a identificar al Golden State Killer, caso que tengo en el canal por si quieren verlo, lo cual hizo utilizando una técnica de perfilado de ADN, declaró que estaba usando el mismo método para tratar de identificar a este niño. Muchas teorías también se barajaron sobre este caso en el medio para también intentar reconstruir, ver qué había pasado paso por paso. Más allá de todas las teorías que se trataron, hay dos en particular que fueron muy importantes. La primera teoría vincula este caso con una casa de acogida que estaba ubicada aproximadamente a 2,5 kilómetros del sitio donde apareció el cuerpo. En 1998, el policía Tom Augustine, quien estaba a cargo de la investigación, junto con varios miembros de la sociedad VDOC, que es un grupo de policías y perfiladores ya jubilados, entrevistaron al padre que acogía niños necesitados en esta casa y a su hijastra, con quien por cierto se había casado. Toda esta teoría empieza en 1960, cuando un empleado de la oficina del médico forense que investigó el caso del niño recurrió a una psíquica. La psíquica fue hasta la casa, la reconoció como el lugar que tendría algo que ver con la muerte del niño. Una parte importante de todo esto es que el niño se encontraba en una caja de cartón que antes estaba conteniendo una cuna que era vendida por los almacenes J.C. Penney. Ahora, cuando este hombre que consultó con la psíquica fue a una venta de garage de la casa, se encontró con una cuna que parecía ser de J.C. Penney. Aparte de eso, descubrió otra cosa. Vio unas mantas colgadas de un tender en la casa
que eran muy similares a la manta con la cual habían envuelto al niño. Entonces, este hombre pensó que el niño era hijo de la hijastra del dueño de la casa de acogida y que tuvieron que deshacerse de él para que ella no quedara mal. Pero también en ese momento pensó que la muerte había sido un accidente. De todas formas, en ese momento no se descubrió nada que realmente vinculase el caso con esta casa de acogida. En 1998 se volvió a investigar y se entrevistó al padre que acogía a los niños y a la hijastra con la cual se había casado. Sin embargo, nada salió de todo esto. La investigación por ese lado simplemente se cerró. La otra teoría tiene que ver con la mujer conocida como Marta o M. Esto se presenta en febrero de 2002 por una mujer identificada solo como Marta o M. La policía consideró que la historia que contaba esta mujer podía ser cierta, pero que el testimonio era realmente preocupante, ya que ella tenía antecedentes de enfermedad mental. Ella afirmó que su madre abusiva había comprado al niño desconocido, cuyo nombre según ella era Jonathan, a sus padres biológicos en el verano del 54. Después de esto, el niño fue sometido a abusos físicos y sexuales extremos durante 2 años y medio. Una noche, durante la cena, el niño vomitó su comida, la cual era frijoles al horno, y recibió una fuerte golpiza. Le golpearon la cabeza contra el suelo hasta que quedó semiconsciente. Después de esto se le dio un baño durante el cual el niño murió. Toda esta información coincidía con lo que la policía conocía. Un detalle importante justamente es algo que el médico forense sabía, ya que había descubierto que el estómago del niño contenía restos de frijoles cocidos y que sus dedos estaban arrugados por la inmersión en agua. Según M, después su madre, para intentar ocultar lo que había pasado, su identidad más bien, le cortó el pelo al niño. Después la madre la obligó a ayudarla a ocultar el cuerpo. También dio otro detalle interesante, que fue que cuando intentaban sacar del baúl al niño, se acercó otro auto. El conductor se acercó a ellas y les preguntó si necesitaban ayuda. La madre le dijo a M que se pusiera enfrente de la placa del vehículo para que no vieran bien la patente. Después de que la madre rechazó la ayuda, él simplemente se fue. Y esto coincide con el testimonio de un hombre, justamente de un conductor, que habló en 1957, quien aparte dijo que el cuerpo había sido colocado en una caja que estaba previamente en la escena. Ahora, nunca se pudo probar que ella estuviera diciendo la verdad, a pesar de que todo esto realmente coincide. Y se ve que la gente que pudo entrar a la casa donde ella vivía en esa época dijo que nunca hubo un niño viviendo ahí. Entonces, no podemos saber si todas estas personas están diciendo algo para encubrir a la familia o si realmente todo parte de la imaginación de esta mujer. Pero dijo cosas muy específicas y cosas que no estaban en público conocimiento. La policía no había dicho algunas de estas cosas. La mayor actualización del caso no nos libra de las teorías antes vistas. No nos da respuestas increíbles, pero sí que nos da al menos su nombre y por dónde seguir viendo el caso. En 2022, finalmente fue identificado como Joseph Augustus Zarelli, de 4 años. Y realmente entre este caso y el próximo caso que les voy a contar, se puede ver la importancia de la tecnología de ADN. Porque sin eso realmente no sabríamos quiénes son estas personas. Así que pasemos al último caso. Como último caso dentro de este video vamos a estar hablando del Tamam Shud, un tema que traté hace ya bastantes años y que es increíblemente intrigante. ¿Qué pasa? Hubo una actualización, pero de todas formas sigue siendo un gran misterio. A ver, se descubrió la identidad de la persona, pero no se sabe todavía exactamente qué estaba haciendo y cómo terminó ahí. Así que vamos a resumir un poco de qué se trataba el Tamam Shud. Este caso, también conocido como el misterio del hombre de Somerton, habla de un hombre que fue encontrado muerto a las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948, en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, Australia. Es considerado uno de los misterios más grandes de Australia y se volvió conocido más que nada porque ningún detalle encaja. Llamó mucho la atención de los medios y acá en YouTube fue un caso cubierto por todas partes. Y es que no había pistas que seguir para descubrir qué había pasado. El hombre que fue encontrado en la playa se veía de entre 40 y 45 años,
Medía 1,80 metros, tenía ojos color castaño claro, pelo rubio, ligeramente grisáceo, hombros anchos, manos y uñas sin señales de trabajo manual, con el primero y quinto dedos de los pies de forma triangular. Se los comparó como los de un bailarín o un agricultor. Y realmente esas son las mayores pistas acerca de quién podía ser esta persona, porque el resto no decía nada. El hombre estaba muy bien vestido, con una camisa blanca, corbata color rojo con azul, pantalón marrón, medias y zapatos. Incluso haciendo calor, ese día llevaba un suéter marrón y una chaqueta gris de estilo europeo. Ahora, ninguna de estas prendas de ropa tenía etiquetas y no usaba sombrero, algo que era raro para la época, especialmente siendo que él estaba vistiendo un traje. No tenía cicatrices y no portaba documentación de identidad, lo que llevó a que la primera hipótesis del caso fuese que simplemente se había quitado la vida. El problema es que eso no resuelve nada, porque ¿quién era esta persona y a quién le entregaban el cuerpo? El hecho de que su ropa no tuviera etiquetas hacía aún más difícil encontrar cualquier rastro de identidad, y la realidad es que todo esto parecía ser a propósito. En aquel momento no podrían haberlo conectado con ninguna identidad. Si era un crimen, era el crimen perfecto. Cuando la policía llega al lugar, se percibió que el cuerpo no se había movido. El brazo izquierdo estaba en posición recta y el derecho doblado. Llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja, mientras que tenía otro hasta la mitad en la parte derecha de la campera. Al fijarse en su ropa, se encontró dentro de uno de sus bolsillos un pasaje de colectivo o autobús usado que iba hasta Henley Beach. También se encontró un peine angosto de aluminio, un paquete por la mitad de chicles, un paquete de cigarrillos marca Army Club que contenía cigarrillos Kencitas, es decir, cigarrillos que son más caros que los que se supone que llevaba, y una caja de fósforos Bryant and May. La parada del autobús perteneciente al pasaje estaba a 1100 metros al norte de la ubicación donde se encontró el cuerpo. Evidentemente también se buscaron testigos y entre ellos apareció gente que dijo que el 30 de noviembre vieron a un individuo similar en el mismo lugar, próximo a la institución Crippled Children's Home. Una pareja dijo que a las 7 de la tarde vio al hombre estirar todo el brazo derecho y luego dejarlo caer lentamente. Otra pareja lo vio entre las 7:30 y las 8 de la noche y contaron que no lo vieron moverse en la media hora en la que lo tuvieron a la vista. Aunque recuerdan que finalmente habría cambiado de posición antes de dejar de verlo. Y es que lo recuerdan principalmente porque en ese momento discutieron si el hombre estaría muerto o no, ya que no estaba reaccionando a las picaduras de los mosquitos. Finalmente se fueron sin pedir ayuda porque supusieron que estaba borracho o dormido, así que simplemente lo dejaron en paz y estar ahí. El hombre habría muerto en ese momento, ya que a la mañana siguiente, cuando la policía llegó, estaba en esa misma posición que los testigos describían. La autopsia concluyó más tarde que la muerte habría sido a las 2 de la mañana del 1 de diciembre. Sin embargo, estas pruebas no consiguieron revelar sustancias extrañas en su organismo que explicaran por qué había muerto. Se concluyó que la muerte no había sido natural y se supuso que se utilizó un veneno que podría haber sido un barbitúrico o un hipnótico soluble. Y aunque se llegó a la conclusión de que evidentemente habría muerto envenenado, la comida que tenía en su estómago no contenía veneno. Así que no sabemos cómo murió, quién era o de dónde venía, a dónde iba, qué quería hacer, por qué se encontraba de forma tan peculiar en la playa. Así que su cuerpo fue embalsamado el 10 de diciembre de 1948 porque realmente no se sabía qué hacer con él. No tenía familia a quien entregarle el cuerpo. Después, el 14 de enero del año siguiente, en 1949, se descubrió en la estación de tren de Adelaida un maletín marrón con la etiqueta arrancada. Había sido guardado pasadas las 11 del día 30 de noviembre de 1948. En el maletín había un albornoz, un par de pantuflas rojas talla 7, 4 calzoncillos, pijamas, artículos de afeitar, un pantalón marrón claro con arena en el dobladillo, un destornillador buscapolo, un cuchillo de cocina recortado hasta ser transformado en un instrumento pequeño y afilado, unas tijeras con la punta muy afilada y un pincel. También se encontró en el interior del maletín un ovillo de hilo de Barbour color naranja. Era un tipo que no estaba disponible en Australia, pero que coincidía con el usado al coser los bolsillos del pantalón que llevaba el hombre muerto. Todas las marcas de identificación de la ropa, al igual que en el hombre, habían sido quitadas, pero por alguna razón se encontró el nombre T. King en una corbata. También se encontró King en una bolsa de lavandería y Ken o Kean
sin la última E en un chaleco. Todo esto con 3 marcas de lavado en seco, que es... La policía creyó que quien quiera que sacara las etiquetas dejó los nombres King a propósito, sabiendo que este no era el nombre del muerto. Aunque también esta palabra era la única que no se podía sacar sin dañar la ropa. Entre otras cosas un poco extrañas, los zapatos de este hombre estaban inusualmente limpios. Es decir, deberían haber sido encontrados en un estado mucho peor, porque, según los testigos, había sido visto caminando por todo el lugar antes de ser encontrado en la playa. Aparte de eso, tampoco tenía signos de vómito o convulsiones, lo cual era raro si había muerto por veneno. Esto alimentaba la hipótesis de que había sido llevado hasta la playa después de morir. Pero una de las piezas más conocidas dentro del caso es el papel que se encontró dentro de uno de los bolsillos más chicos del pantalón de este hombre. Este papel dice Tamam Shud. Se convocó, por supuesto, a algunos traductores para que vieran qué significaba esto. Y esencialmente significa terminado o finalizado. Y este papel es un recorte de la parte final de la última página del libro Rubaiyat de Omar Khayyam. La otra parte del papel estaba en blanco y eso era todo lo que tenían. Pero evidentemente, si esto había sido arrancado de algún libro, en alguna parte tendría que estar el libro, así que lo siguiente a hacer era intentar encontrarlo. Al buscarlo, la policía se encontró con un hombre que decía haber encontrado el libro en el asiento trasero de su auto, que había permanecido abierto en la calle. El libro encontrado era una rara primera edición de 1859. Entonces, dicho libro, que fue encontrado en la parte de atrás del auto de una persona que permanece a día de hoy anónima, era el mismo del cual había salido el papel. A ese libro le faltaba en la última parte, en la última página, la frase Tamam Shud, y gracias a testeos microscópicos se pudo saber que, en efecto, ese pedazo de papel encontrado le pertenecía a ese libro en específico. En la parte trasera del libro había 5 líneas escritas en mayúscula, de las cuales la segunda estaba tachada. Se cree que estas 5 líneas eran en realidad un código, y son las que están viendo en pantalla. Un montón de letras juntas y 2 números al final. Además, no está claro si las primeras 2 líneas empiezan con M o W, pero se cree que muy probablemente sea la letra W. Y por alguna razón también había otra pequeña pista, y era el número de teléfono de una enfermera escrito en la parte de atrás del libro. Con respecto a esta mujer, a esta ex enfermera, se la encontró, y ella dijo que mientras trabajaba en el Royal North Shore Hospital en Sydney durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una copia del Rubaiyat, pero que en 1945, en el Hotel Clifton Gardens de Sydney, se lo regaló a un teniente del ejército llamado Alfred Boxall, quien servía en la sección de transporte marino de la Armada Australiana. La mujer afirmó que luego de la guerra se mudó a Melbourne y se casó. Después recibió una carta de parte de Boxall, pero le respondió que ya estaba casada. También dijo que a fines de 1948 una persona preguntó por ella a su vecino de al lado, aunque no se cree que esa persona haya sido Boxall, ya que él ni siquiera sabía cuál era el apellido de casada de la mujer. Además, se le mostró una imagen del fallecido, pero ella no lo reconoció. Según el detective y según la persona que hizo el busto que más tarde se usó para identificar a este hombre, la mujer, al ver esta imagen, aunque dijera que no lo reconocía, se sorprendió muchísimo al punto de casi desmayarse y simplemente no quería volver a verlo. Con todo esto, entonces se pensó que Boxall era evidentemente la persona que estaba muerta, pero después se lo encontró vivo, y junto a él se encontró el libro, el Rubaiyat, completo, todavía con la palabra Tamam Shud al final. Se podía comprobar también que era su versión, ya que la mujer había escrito algo al principio del libro y seguía estando ahí. Él no conocía al muerto y negó saber por qué estaría ahí. Hay muchas más cosas para agregar, hay muchos detalles extraños y gente que a través de los años ha intentado descubrir qué pasó y por qué ese hombre estaría ahí. Muchos lo relacionan con el tema de los espías, con que tal vez para ese momento había estado involucrado en espionaje y por eso este destino. Pero más allá de eso, lo que sí sabemos es quién era esta persona. A día de hoy sabemos su identidad, pero no es lo mismo saber su nombre y por ahí qué familia tenía que realmente qué estaba haciendo. El 26 de julio de 2022 se anunció que se habían utilizado sitios de internet de ADN como Ancestry.com para construir un árbol genealógico de más de 4.000 personas para ayudar a identificar a este hombre. En marzo de 2022 limitaron aquel árbol genealógico a un hombre de Melbourne
llamado Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos que no tenía antecedentes penales. El 23 de julio del 2022 se anunció que se habían encontrado las últimas pruebas de ADN para identificar completamente a Webb como el hombre de Somerton o el Tamam Shud. Ahora, sabemos quién era, o por lo menos qué hacía en la superficie, pero de vuelta quedan las dudas de qué hacía ahí, por qué estaba muerto, por qué en esas condiciones, por qué no había una sola pieza que pudiera identificarlo, porque no se pudo encontrar en todos estos años algo que lograse llevarnos hasta su familia, hasta alguien que lo conociera, y solamente se pudo encontrar el nombre por el ADN y un banco de registro de ADN. Así que nos quedamos con esas dudas, pero al menos tenemos una actualización que pasó hace no mucho tiempo. Y bueno, esos son todos los casos que voy a cubrir en este video. Para principios de 2023, como ya les dije, voy a hacer una segunda parte de todo esto con los que me quedaron. Y después voy a volver a revisar a ver qué otros casos por ahí tienen actualizaciones. Pero de momento hasta acá llegamos. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.